Tenemos otro invitado, señores, que está con nosotros, Sergio Chous, economista. Hola, Sergio, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Pablo. Muy Te buenas. sigo siempre en Twitter. Muy interesante tus intervenciones y demás. ¿Cómo andamos? Bien, bien, con expectativa de lo que va a venir y bueno, entendiendo también el mensaje del día de ayer, evaluándolo críticamente, obviamente, pero sin culpabilizar a la población. Lógicamente, el voto es soberano, sagrado, y hay que escuchar lo que dijo, ¿no? Sí, sí, y además contundente en este caso, ¿no? Nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué le faltó a Guzmán para que se dé esto? ¿Cómo podría haberse evitado esto? Bueno, tenés una conjunción de causas. Yo creo que la elección esta es muy parecida a la de 2017, Sí. donde llegabas con un primer año muy malo en materia económica. Recordemos que en 2016 la economía había caído también, una situación de caída del poder adquisitivo muy importante a tono con los tarifazos. Recordemos lo que fueron esos 2 primeros años, que fueron dramáticos, y ahí hubo una licuación de salarios muy importante. Tal vez la diferencia que tenés... que Se lo facturó menos en el 2017 al gobierno de Macri el desastre. Lo que pasa es que acá venimos de 4 años de macrismo y 2 de pandemia. Hay una diferencia que se expresa en lo político, que es en las urnas, si bien igual el resultado desde lo político electoral no había sido despampanante, ¿no? En 2017... Pero ganó el gobierno de Macri. Pero ganaron varias provincias, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, después de haber perdido las primarias. Pero yo creo que son 2 factores, ¿no? Por un lado, esto que vos mencionás, venimos de ahora 3 años de caída del poder adquisitivo, Sí. 3 años de la economía, 2 por políticas económicas, un tercero por la pandemia, y obviamente pedirle a la población que entienda, que espere, es irrisorio, es absurdo, Sí, es absurdo. y hay que ponerse en el lugar de mucha gente que la está pasando mal. En 2017 tenías otro colchón, ¿no? Digo, la caída del poder adquisitivo de ese año anterior, de 2016, se había sentido, pero bueno, los salarios todavía ajustados en términos históricos no estaban tan mal. Sí. Y después me parece que hay otro factor que no podemos soslayar, que es el de los medios de comunicación, ¿no? Hoy un poco el jefe de gabinete lo mencionaba, después cada uno Pero le... de verdad crees que lo de los medios... Porque yo te digo, le comparto, nosotros hacemos todo el tiempo un análisis del desastre que hay del otro lado, las barbaridades que dicen, la irresponsabilidad, la operación, la mentira, todo eso. Pero eso no te saca plata del bolsillo. No digo que sea el único factor. Yo creo que es un factor más. Cada uno después le pondrá su ponderación. Lo que pasa es que, mirá un caso, ¿no? Vos tenés un candidato. El eje de la campaña de la oposición fue económico, ¿no? De hecho, pusieron en las listas candidatos eminentemente económicos, económistas de perfil Sí, como económico. Tetaz, por ejemplo, Como Tetaz. insólito, ¿no? Y digo, bueno, ese caso en particular, por ejemplo, es un economista, ex periodista económico, que dijo barbaridades como que la inflación está en tu mente, como que los créditos UBA fueron la mejor modalidad cuando había gente sufriendo, pasándola mal por lo que está teniendo que pagar hoy en día, y a las luces, digo, fue un mecanismo que no funcionó. Y la verdad es que en la inmensidad de entrevistas que ha dado en estos últimos meses, desde que fue candidato, digo, ¿qué grado de repregunta hubo en los canales en los que fue? ¿Qué cuestionamiento hubo sobre sus ideas? La verdad es que había mucho de escucharlo y anotar y digo, no mucha repregunta, ¿no? Me parece que esa cuestión de los medios de comunicación y cómo eso después se propaga, ¿no? Porque sabemos la dimensión de la batería de medios que estamos hablando. Pero todo eso cae en saco roto si vos tenés a la gente bien ya, cuidada, por eso, ¿no? desde ya es insoslayable el factor económico de resultados. Yo creo que esta elección no se plebiscitó y no se puso críticamente un rumbo económico. Nadie que votó a esta administración en 2019 objeta el rol de la industria en el centro de la escena. Yo te lo resumo. Muy lindo el nuevo modelo económico, pero no da resultados, ¿viste? Básicamente, ¿para qué las chicas quieren intervenir, eh? La que quiera. Todo tuyo. No, estaba escuchando, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Estaba escuchando los análisis macro, ¿no? O sea, el tema de la macroeconomía y de los índices de reactivación, evidentemente la gente no lo percibió. Y aquí está el punto de mirar las finanzas, ¿no? Y pensar en... o el déficit fiscal, ¿no? Hemos hablado muchas veces acá, en un contexto de pandemia y de pérdida de poder adquisitivo y de inflación, a veces pensar en la reducción del déficit fiscal hasta podía llegar a ser percibido como algo cruel, ¿no? Entonces, un shock distributivo me parece que es lo que se necesita en términos urgentes para distintos sectores, ¿no? Recién hacíamos una línea de tiempo de las elecciones 2009 y las medidas urgentes que se tomaron inmediatas y
y que también incluyeron a los medios de comunicación, como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o la OUH en términos de sectores populares inmediatos. Sí, Cintia, yo creo que es evidente e insoslayable cómo se nota hoy, cómo se evidencia la separación entre la macro y la micro, una macro que de a poco se va ordenando, después de desequilibrios muy severos, y ese puente hasta que le llegue, en términos de bienestar, de calidad de vida, de poder adquisitivo, a la enorme proporción de la población. Bueno, para transitar ese puente hace falta tiempo, la verdad que no hay soluciones mágicas. Yo evalúo favorablemente cualquier medida en materia distributiva, en materia de mejora de los ingresos. Me parece que, a ver, vos hoy no podés contar una historia en la cual las y los trabajadores del sector privado no perdieron con esta administración, que desde lo estadístico es cierto, pero cuando vos ves la película más larga de 4 años, que hayas tenido en los 4 años una caída del 20,1% y le digas a la población que 20%... Sí, te mantuviste igual, te mantuviste la lona. No, maestro, Claro. eso no está bueno. Claro, votame porque en estos Un kilo 2... de yerba sale 500 pesos. No, es dramático. Sí. Che, aguantemos porque estás en la lona. Y no, yo quiero salir de la lona, ¿no? Quiero Ahora, yo pararme. me pregunto acá, desde la macro incluso, si el gobierno no tiene el problema de la frazada corta. ¿Por qué finalmente, y en esa discusión que sabemos se dio en el oficialismo sobre qué hacer con el dinero que, por ejemplo, otorgaba de manera extraordinaria el Fondo Monetario Internacional a los países que necesitaban una asistencia por la pandemia, como fue la Argentina, se termina decidiendo que ese dinero se va a usar a su vez para pagar una cuota pendiente con el Fondo Monetario y no para inyectar dinero, sobre todo además en un año electoral? No, pero el grado de desequilibrios que vos tenés alguna duda de que se explica en gran medida porque heredaste un país con una crisis de deuda, una crisis de balanza de pagos. Es insoslayable y se evidencia en la respuesta ante la pandemia, ¿no? Hay una perversión ahí. En los primeros meses de impacto de la pandemia, la oposición era la que pedía Sí. medidas contracíclicas, medidas de ingresos para hacer frente a las medidas de cuarentena, ¿no? Asistir al sector privado. Meses después, un par de meses después, borrando con el codo lo que escribieron con la mano la oposición, se quejó de los resultados de asistir por medio del ATP, por medio del IFE. Obviamente, ¿qué otra forma tenías de implementarlo que no fuera, en parte a partir de la emisión monetaria, con alguna consecuencia en términos de desequilibrios macro? No tenías alternativas, si no tenías acceso al crédito, porque se lo había consumido absolutamente todo, de forma irresponsable, incluso los 45.000 millones de dólares del FMI, el gobierno anterior. Entonces, me parece que ahí hay una posición maniquea, por un lado, muy oportunista desde lo político y que es verdad, vos en parte estabas mancado de posibilidades de hacer frente de manera suficiente a los impactos de semejante shock que afectó a todo el mundo. Explicar solamente eso, obviamente te quedás corto Totalmente. y no empatizás con la población. Sergio, ¿crees que obviamente hay que tomar medidas? Está clarísimo que no va a tomar, hay que cambiar. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Crees que ayuda a hacerlo con otras personas? ¿Con cambios de gabinete? En lo personal no creo que sea un problema de nombres, porque de nuevo, me parece que lo que se plebiscitó ayer de manera crítica no fue el rumbo económico, no fue la disyuntiva entre si queremos tener industria o no querer, No, o no eso está tenemos, claro. si queremos tener mercado interno fuerte o no, si queremos una política de desendeudamiento o no. Me parece que se plebiscitaron resultados que no fueron satisfactorios. Los resultados siempre se leen en un contexto. Obviamente llorar sobre el contexto es un consuelo de tontos, pero me parece que en términos de personas vos cambiás una figurita y ¿qué lográs? Está bien, oxigenás políticamente. Expectativas. Oxigenás un poco políticamente, Otra pero... vez destrabás algunas de estas discusiones que se dan hacia adentro de la coalición de gobierno, de qué hacer con los pocos recursos que hay. No, sí. Sí, es así. Ahí es una manta corta, de nuevo, como vos mencionabas. Yo creo que también hay que tener expectativas de que la foto actual es la peor de las fotos, ¿no? En este 2021 tenemos el primer año de recuperación de los últimos 3. En 2022 es muy improbable que no tengas un segundo año de recuperación, que va a ser la primera seguidilla de 2 años seguidos de recuperación en una década. Entonces, me parece que la Pero foto... hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar, obvio, hay un montón de asteriscos, pero la foto Está de clarísima, hoy, está uno tiende claro. a pensar por Está- los fundamentos está muy macro que va a ser la peor foto. Hay que esperar y tampoco tomar decisiones precipitadas que después se te pueden volver como un boomerang, ¿no? Clarísimo, Sergio, muy interesante, ¿eh? La verdad, un gustazo, ¿eh? A ustedes, Pablo. Gusto conocerte.